Hola amigos, he recopilado en este video algunos de los errores que con frecuencia se pueden ver en nuestra sala de estar. Te paso tips para evitarlos. Quédate hasta el final del video y si te gusta no olvides darle like y suscribirte. Y déjame en los comentarios cuál de estos errores tienes en tu sala. 1. Espacios apagados. A veces los espacios suelen verse apagados y monótonos al utilizar solo un mismo color. Un truco fácil es que elijas un tono neutro para las superficies mayores. Será el telón de fondo para paredes y techo. Los neutros, como los tonos arena, beige, hueso, son tonos atemporales que puedes combinar con facilidad y están siempre vigentes. Agrega en la decoración toques del mismo color, pero en distintos grados de valor y saturación. Y coloca plantas. Los tonos verdes van muy bien con los beige, agregan vida a los espacios y un aire fresco y relajante. Otra alternativa es aplicando la regla del 60-30-10. El 60% será el tono dominante que utilizarás para paredes, techos y pisos. El 30% sería el tono secundario que lo emplearás en mobiliario o cortinados. Y el 10% restante será el tono que destines para los accesorios y detalles decorativos. 2. Malas combinaciones en colores vibrantes. Hay personas a las que les agrada decorar con colores. En este caso, puedes emplear un esquema monocromático, armónico a la vista y muy fácil de utilizar. Mira el círculo cromático. Elige un color que te transmita buenas sensaciones. Hazte una prueba en el muro para comprobar cómo ese color iría cambiando su aspecto con el paso de las horas. Luego, basándote en la rueda cromática, elige de 2 a 3 variaciones de este color y realiza las combinaciones. 3. La pared detrás del sofá vacía. Puedes elegir realizar un punto focal revistiendo el sector con papel tapiz. La otra opción es colocando arte. Coloca cuadros. Intenta que el punto medio quede ubicado en un rango de 1,50 m a 1,70 m. Ten en cuenta que la composición, ya sea un cuadro o varios, abarque de 1/3 del sofá en adelante y sin sobrepasar los extremos. De lo contrario, perdería la armonía y el equilibrio visual. Si vas a armarte una galería, antes de realizar las perforaciones, hazte un esquema sobre un papel o puedes ubicar sobre la pared las siluetas en el lugar donde irían colocados los cuadros. Las plantas quedan muy bien y son un atractivo punto focal. Ubica una estantería con bonitos adornos o también puedes colocar un revestimiento de pared que enfatice y destaque ese sector. 4. Cortinas mal ubicadas. Cuando compres un género, fíjate de que no llegues justo con la tela. A la medida del ancho de la ventana, la multiplicas por 2 o por 3. Vas a tener una cortina con muchos pliegues importante y majestuosa. Ubica las cortinas de techo a piso. Jerarquiza tu sala de estar y le sumas en elegancia. Déjala al ras del piso o al menos a 1 centímetro. Ve por tonos neutros que nunca pasan de moda. Las cortinas translúcidas y los visillos tamizan la iluminación, a la vez que dejan pasar mayor cantidad de luz natural. Puedes combinar cortinas con visillos. 5. Lámparas que no encajan con el entorno. Elige lámparas que combinen entre ellas, por color, materiales o por sus formas, y vayan de la mano del estilo de tu sala. Te paso un tip para elegir el tamaño adecuado de acuerdo al espacio de tu sala de estar. Pide el largo y el ancho del espacio. Suma las dos cifras. Multiplica el resultado por 3. A esta cifra la multiplicas nuevamente por 2.5. El resultado será el diámetro de la lámpara. Igualmente puedes elegir un tamaño aproximado, no es una regla que debes cumplir a rajatablas. Importa tu gusto personal y puedes excederte un poco más o un poco menos. 6. El sofá con colores difíciles de combinar. El sofá es el mueble de mayor tamaño que suele ser el punto focal en una sala de estar. Lo ideal es exhibir esta pieza en tonos neutros atemporales. Prueba colocándole una funda. Esta es una excelente opción, ya que puedes renovar tu sofá sin necesidad de comprar otro. Las fundas de lino son una excelente opción.
Elige tonos arena, hueso, blancos rotos y agrégales todo el color, estampados y texturas que desees, combinando con cojines y mantas. 7. Espacios recargados. No sobrecargues los espacios con una decoración excesiva. Resulta difícil de leer y molesto la percepción. Recuerda siempre que menos es más. Las composiciones asimétricas, agrupadas de 3 elementos, transmiten una sensación de orden y armonía y genera puntos decorativos más atractivos. Arma centros de mesa con 3 elementos que vayan creciendo o decreciendo en tamaños. Coloca decoración de grupos de 3 en 3 sobre muebles de arrime y, por qué no, en cojines. 8. Puertas y ventanas en diferentes estilos. Escoge puertas que representen el estilo de tu hogar. Tanto exteriores como interiores deben mantener un lenguaje similar. Las ventanas deben seguir la misma línea de diseño de las puertas y dentro de las mismas tonalidades. Que marcos, ventanas y puertas sean como un todo integrado. 9. Mala elección para las mesas de centro. Elígelas a la misma altura del sofá, o bien solo unos centímetros por debajo, pero que no sobrepase en altura y que tampoco quede al ras del piso si tus sillones tienen una altura estándar. Si tus sofás son de baja altura, ya sean de estilo japonés o wabi-sabi, puedes en este caso acompañar con una mesa al ras del piso. Acá tenemos en cuenta que estas alturas no son para todas las edades. Debes dejar un espacio entre sofá y mesa de unos 40-45 centímetros para poder alcanzarla sin levantarte del sillón. De lo contrario, deja una holgura entre 70 y 90 centímetros si lo que pretendes es el paso de una persona cómodamente entre mesa y sofá. Puedes elegirla que acompañe el estilo de tus sillones o en contraste. Si tu espacio es amplio, puedes colocar mesitas nido. Si tienes un único sofá en forma de chaise longue, le irá mejor una mesa rectangular. Si tus sillones son en forma de L, una mesa redonda o cuadrada irán bien. Están muy en tendencia los sofás en líneas curvas. Quedará muy bien que coloques una mesa en formas curvas y orgánicas. Hemos llegado al final de este video. Que tengas un excelente día.